Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Lo puedes repetir conmigo? Y la cita es Lucas 23:42. Una vez más, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Muy bien. Antes de llegar a estas palabras, recordemos un poco lo que sucedió aquel día previo a la crucifixión, previo a la fiesta de la Pascua. Había 3 ladrones que iban a ser crucificados. Conocemos el nombre de uno de ellos, fue Barrabás. Había otros 2 cuyo nombre no conocemos. Sin embargo, estos bandidos que fueron crucificados junto con Jesús no eran ladrones en el sentido moderno. ¿A quién le llamamos un ladrón hoy en día? Aquel que roba, ¿verdad? Pero ¿cuál era el uso que se le daba a esta palabra lestes en griego? Era una palabra utilizada para los agitadores sociales, para los asesinos, a aquellos revoltosos que se ponían en contra del gobierno y en sus manifestaciones, en sus revueltas, pues mataban gente, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, entre otras cosas, según el derecho romano, ni el robo ni el hurto con violencia eran crímenes que merecieran la pena de muerte. Así es que la crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban únicamente a los rebeldes políticos, a los revolucionarios sociales, a los subversivos. Así es que había 3 subversivos, 3 revolucionarios, asesinos, que iban a ser crucificados ese día. En Lucas 23 leemos la historia de la crucifixión. Vemos que es presentado Jesús ante el concilio, y después de juzgarlo, dicen los versos 13 y 14, que Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro como inocente. Pilato, entonces, después de haber juzgado a Jesús, dice: lo encuentro inocente. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que había una costumbre de liberar a un preso justamente en la víspera de la Pascua. Pilato le pregunta a la multitud si ha de liberar a Barrabás, uno de los que iban a ser crucificados, o a Jesús, el Mesías. En los versículos 18 y 19 dice: pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato, sabemos que trató de convencer a la turba de liberar a Jesús, ¿verdad? Les decía: pero este es el Mesías, este es su rey, no ha hecho nada. Sin embargo, la turba seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Así es que cedió ante la presión y condenó a muerte a Jesús. En el verso 25 dice: como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Barrabás representa a todo el género humano. Sí, te representa a ti, me representa a mí. Nosotros debíamos morir en esa cruz a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Recuerda, Barrabás era uno de los 3 que iban a ser
sentenciados a muerte, iban a ser crucificados por sus delitos. Pero Jesús toma el lugar de Barrabás. Tú y yo nos vemos representados en él. Ahora bien, dice la Escritura que el justo murió por los injustos. El Señor Jesús no era un subversivo, ni un asesino, ni ladrón. Ningún pecado le podíamos imputar a él, y sin embargo tomó el lugar que nos correspondía, que le correspondía a Barrabás. Barrabás se libera de la crucifixión. Estaba contento seguramente, feliz de que no había pasado por ese castigo tremendo. Pero ¿habrá encontrado la salvación de su alma? No lo sabemos. No sabemos cuál fue su actitud después de este gesto de Pilato de crucificar a Jesús en el lugar de Barrabás. Pero nos debería de poner a pensar, ¿qué es lo que yo quiero y anhelo? ¿Qué es lo que pido de Dios? ¿Que me libre de mis problemas? ¿Me interesa de Dios sus favores? ¿O lo que me interesa de Dios es Él mismo? Dice el Evangelio que si ganáramos todo el mundo, pero perdiéramos nuestra alma, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría contar con todos los favores de Dios si mi alma se pierde? En Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En dónde está tu foco? Vamos a continuar narrando la crucifixión. Jesús fue crucificado junto con dos ladrones. Dice en Lucas 23, un poco más adelante por favor, versos 32 y 33, que llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. La posición que está tomando Jesús en este cuadro es importantísima. La de mayor autoridad o la de mayor castigo en este caso. Se le ponía en medio de los dos subversivos, como diciendo: este es el cabecilla de esta revuelta. ¿Cómo era la muerte por crucifixión? Era terrible. La gente no moría a causa de los clavos con los que eran sujetados a esa cruz, en sus pies, en sus manos. No morían a causa de que se desangraran. Morían asfixiados. Al tener los brazos extendidos y sujetados hacia los extremos de esa cruz, ellos, lo más normal era que su peso cayera, los venciera, y en ese momento los pulmones eran oprimidos. Costaba trabajo respirar. El dolor de estar sintiendo su cuerpo desgarrarse y de estarse asfixiando hacía que se apoyaran en sus pies para levantarse y entonces poder respirar. Pero en ese momento el dolor que sentían en sus pies, el clavo que estaba allí atravesando, hacía insoportable estar deteniéndose en ese clavo. Así es que podían estar un momento ahí respirando, sintiendo el dolor en los pies, pero llegaba un momento en que se cansaban y tenían que volver a dejar su peso caer, y entonces ahora era el dolor en las manos, la asfixia. Una persona crucificada podía estar allí un par de días.
en ese martirio, dolor, padeciendo, asfixiándose cada vez un poco más. El dolor que les impedía mantenerse sobre sus pies hacía que cada vez se colapsaran más sus pulmones y ellos sufrieran entonces de esa manera la muerte. Así es que tenemos a Jesús y a dos ladrones más que están a sus lados sufriendo esta agonía. Hay gente alrededor observando, gente común, líderes religiosos, soldados y los dos ladrones a un lado de Jesús. Y todos hacen mofa de Jesús. En el verso 35, tienes ahí tu Biblia, dice que la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. ¿Qué palabras? Eran palabras que dudaban de la divinidad de Jesús, dudaban del poder de Jesús y lanzaban un escarnio, una burla hacia él. Los soldados también hacían burla, y en el verso 37 dice que exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y yo me pregunto, y no sé si tú te has preguntado, ¿y por qué Jesús se mantuvo en la cruz? ¿Qué hizo que Él se mantuviera allí ante estas injurias, ante estas palabras? ¿Tú crees que no habría tenido el poder de bajar de esa cruz? Pudo haber llamado una legión de ángeles para que vinieran a su rescate, pero no lo hizo. ¿Qué mantuvo a Jesús en esa cruz? ¿Los clavos eran de excelente calidad que lo hacía imposible bajar? No. Lo que mantuvo a Jesús en esa cruz fue el amor que tiene por ti y por ti y por mí. Era muy fácil durante el juicio haber respondido a sus acusaciones y hubiera sido anulado ese juicio. Él se hubiera librado de este sacrificio. Estando allí en la cruz pudo haber llamado, pedido al Padre que le enviara unos ángeles y haber bajado de allí. Era muy sencillo haber bajado, pero soportó el escarnio, soportó la burla. Si eres hijo de Dios, claro que soy hijo de Dios, pero no voy a bajar de aquí. Si eres el Mesías, soy el Mesías, pero no voy a bajar de aquí. ¿Por qué? Porque es mi propósito estar aquí y representar a todos y cada uno de los seres humanos. ¿Sabes? ¿Cuántas veces no te has dejado mover por las circunstancias o por la presión que otros ejercen sobre de ti? A los hombres es clásico que nos digan, ¿verdad? Sobre todo cuando somos jóvenes. A ver, no que muy hombre, a ver, haz esto, ¿verdad? Y yo recuerdo que siendo chamaco con los amigos de la cuadra, de repente nos poníamos retos, ¿verdad? Malos retos. Y era de robar, de extraer cosas de la tiendita de la esquina. Mira nomás a quién íbamos a hacer eso. A ver, si eres muy macho, tienes que hacer esto. Y sigue pasando el tiempo y respondemos ante esas cosas. ¿Por qué Jesús no respondió? ¿Por qué Jesús no trató de demostrarle a todo mundo allí: hey, yo soy el Mesías, vean cómo voy a bajar? Porque sabía lo importante que era permanecer en ese lugar. Era la forma de realmente demostrar su amor por nosotros, y posteriormente mostraría su poder resucitando de esa tumba. Así es que vamos a poner atención ahora sobre de estos tres que están ahí crucificados. Y nota la actitud de los ladrones. Uno de los ladrones que está allí se une a la multitud y se burla también de Jesús. Dice en el verso 39 que uno de los criminales colgados junto a él se burló y le dijo:
así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Este ya le añadió, ¿verdad? Los que estaban abajo solamente le decían: si eres Dios, si eres el Mesías, sálvate. Pero que está sufriendo ahí en la cruz, toma un momento en el que puede hablar, en el que está hacia arriba, y le dice a Jesús: si eres el Mesías, ¿verdad? Demuéstralo, sálvate y sálvame de esta cruz. En él hay burla, hay una duda. Le dice: así que eres el Mesías. No, pues a ver, demuéstramelo. No que muy, pues órale, es tu momento de actuar. Está poniendo en duda el poder de Jesús, está poniendo en duda su propósito. En él no hay nada que pueda reconocer en Jesús al Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué es lo que le interesa a este ladrón? Salir de este problema. Lo que le interesa a este ladrón es bajar de la cruz. Ha de haber estado diciendo: dichoso Barrabás, ¿verdad? Este se escapó, este hijo se salvó de esta. ¿Por qué no fui yo al que sacaron? Yo me quisiera bajar. A ver, Jesús, bájate y de paso me bajas. Hagamos aquí un pequeño paréntesis. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado en la misma situación? No me interesa nada más que Dios, que respondas a mis oraciones. Necesito otro coche porque el BMW que tengo ya pasó de moda, ¿verdad? Necesito otras vacaciones, ¿verdad? Ya no, Cancún ya no me gusta, Dios. Ahora quiero que me lleves a Miami o algo por el estilo. Solo le pedimos a Dios y le pedimos por lo que creemos que necesitamos. Pero no nos interesa a Dios. Este ladrón solo le interesa bajar de la cruz. Se quiere servir de Jesús. ¿Sabes? Estaba a un lado de Jesús, muy probablemente a la misma distancia que el otro ladrón, pero él no encontró en Jesús nada, ni una sola bendición que pudiera transformarle o le ayudara a pasar por esa situación en la que estaba. Vamos a ver cuál fue la actitud del otro ladrón. Verso 40 dice: pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Estas palabras son profundas. Es bien importante ver cómo Dios toca la vida de este ladrón y pone en él un entendimiento que muchos de nosotros desearíamos. Comienza diciendo: ¿no temes a Dios? ¿Sabes? Este ladrón allí en la cruz estaba encontrándose con Dios, no antes. Antes, al igual que su compañero de martirio, al igual que Barrabás, el otro ladrón subversivo, asesino, quizá no tenía temor de Dios. Hizo lo que hizo porque él quería establecer lo que pensaba que era justo. Asesinó e hizo todo este tipo de males sin ningún temor de Dios. Pero estando allí en la cruz, vio a Jesús, escuchó las palabras que Jesús estaba diciendo allí en la cruz, y vino un convencimiento: Dios existe, y este que está aquí a mi lado es Dios, es Rey. Así es que cuando el otro está burlándose de Jesús, le recrimina y le dice: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Wow. Le está acusando a su compañero de no reconocer su maldad. Él dice: nosotros merecemos morir. Verso 41 dice: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre
no ha hecho nada malo. Este ladrón sabe que está de manera justa padeciendo por todos sus pecados. Sí, yo merezco morir y estoy aquí, pero ahora temo a Dios. Un poco tarde, quizá, se me fue la vida, y en el último momento, en los últimos suspiros, me estoy dando cuenta que hay un Dios y que debía de haber temido a Dios antes, pero no voy a dejar pasar más tiempo. Y mis últimas horas de vida, yo quiero reconocer la gran justicia de Dios. Así es que él decide temer, reconoce su maldad y reconoce la santidad de Jesús. Dice: este hombre no ha hecho nada malo. Así es que en su agonía, recuerda que él está sufriendo dolor y asfixia, se voltea hacia Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabras tan tremendas. No le pide: bájame de la cruz. No le pide: líbrame de este sufrimiento. Lo que él le pide es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, es bien importante estar viendo la imagen. Yo sé que en tu mente tienes 3 cruces ahí, 3 personas en ellas, una en cada cruz. Y te pido que trates de ver a este ladrón sufriendo, sus manos ensangrentadas, sus pies ensangrentados, está jadeando. Voltea a ver a Jesús, y ¿qué es lo que ve? A un Jesús que está peor que él, porque si bien está crucificado juntamente con él, a él lo acaban de azotar. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús? 39 latigazos. Pero no creas que con conejotes, ¿verdad? Era un látigo especial para causar dolor. En las puntas tenían huesos que se clavaban en la carne, y cuando el verdugo jalaba el látigo, desgarraban, se traían no solamente la piel, sino parte del músculo. Así es que dicen los que saben de esto, que Jesús tenía los músculos al descubierto y muy probablemente las vísceras a flor de piel. Así es que este ladrón que está a un lado voltea a ver a Jesús ensangrentado, con esa corona de espinas, toda la cara manchada, los ojos seguramente hinchados por los golpes, su rostro desfigurado. Dice la profecía de Isaías que completamente desfigurado, para que no le reconociéramos. Voltea a ver a ese y le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¡Qué fe de este ladrón! Lo está viendo moribundo, lo está viendo ensangrentado, lo está viendo sufrir, porque Jesús también tiene que levantarse para poder respirar. Le duele cuando está apoyado sobre sus pies, pero reconoce que esa persona que está allí es Dios. Reconoce que esa persona que está allí es el Mesías. Reconoce que lo que está padeciendo en ese momento no es terminal. Algo le está diciendo a este ladrón: este es especial. No está aquí porque lo merezca, no está aquí porque no pueda bajarse. Algo lo hace detenerse, y en eso sabemos tú y yo que lo detuvo fue el amor por ti y por mí. ¿No crees que podríamos darle un aplauso a nuestro Señor Jesús por su amor, por su misericordia? Tremendamente Jesús está allí, y este ladrón tiene una
revelación seguramente de parte de Dios, porque no ve a Jesús sanando a los enfermos, no ve al Jesús glorioso en el monte de la transfiguración, no ve al Jesús resucitado, ¿verdad? Que puede aparecer y desaparecer. Él está viendo a Jesús crucificado en su posición y en su momento de mayor dolor, de mayor sufrimiento, pero él puede ver más allá de lo que sus propios ojos, su mente le puede decir. Y es aquí donde yo quiero que tú y yo reflexionemos en esta mañana. ¿Qué vemos en Jesús? Yo espero que no veas al Jesús crucificado, sufriendo, porque Él ya no está en esa cruz. Yo espero que no veas a Jesús como el que me va a conceder todo lo que yo quiera. Y permíteme ponerlo en estos términos. Muchos ven en Jesús a su mandadero. Hazme esto, hazme el otro, tráeme aquí, llévame allá. Ojalá tú y yo pudiéramos, como este ladrón, ver en Jesús mi todo. Aquel que si se acuerda de mí, me puede librar de todo. Para mí es suficiente que Jesús, el Mesías, se acuerde de mí. ¿Estoy sufriendo? Sí. Pero si Jesús se acuerda de mí, si Jesús me tiene en su mente, si tengo a Jesús, este sufrimiento no es nada. Para mí es suficiente que Él me tenga en su memoria. Para mí es suficiente que Él me tenga en su favor, que me tenga en sus oraciones. Para mí es suficiente saber que estoy a su lado. Podría pedirle, fíjate, este ladrón reconoció que Jesús es el Mesías. No puso en duda si vendría, no puso en duda si resucitaría, si podría librarse de alguna manera de esa situación. Él creyó: cuando vengas en gloria, en tu gloria, acuérdate de mí. Para él era seguro que Jesús iba a pasar de esa tribulación. Para él era seguro que Jesús algo iba a hacer, que iba a permitir que siguiera viviendo. Así es que reconoce que es el Mesías, por consecuencia reconoce que es Dios, que tiene el poder para vencer la muerte, y en lugar de pedir líbrame de esta situación, le pide acuérdate de mí. Qué tremendo. Hoy Cristo Jesús ya no está en la cruz. Hoy Cristo Jesús ya no está en esa tumba. Hoy Cristo Jesús vive y está sentado a la derecha del Padre. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Cristo reina. Cristo Jesús reina con poder y está en ese lugar de mayor importancia y de mayor autoridad en el universo. Él está a la diestra del Padre. ¿Alguien se acuerda qué es lo que está haciendo Jesús ahí a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Y para interceder por alguien hay que tenerlo en mente. Y entonces Jesús ahí con el Padre seguramente se está recordando de este ladrón que no conocemos su nombre, ¿verdad? Y está pidiendo por él, y está pidiendo por ti, y está pidiendo por mí. Y si Jesús está intercediendo por nosotros allí a un lado del Padre, delante del Padre, ¿qué problema, qué dificultad puede ser mayor que esa bendición? ¿Qué situación podría tenernos angustiados y preocupados? Si Jesús
nos tiene en su memoria, si Jesús está intercediendo por nosotros, si Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está intercediendo por ti, lo tienes todo. Nada necesitas. No hay problema que no puedas resolver. No hay situación que no puedas afrontar. Y yo sé que hay 1000 cosas que pueden haber en nuestras vidas en este momento. Enfermedad, probablemente. A lo mejor te han hecho un diagnóstico en el que te dicen no hay solución, ¿verdad? A lo mejor estás pasando una situación económica complicada. No lo sé, cualquier situación que pudieras estar pasando, es como si tú fueras ese ladrón que está crucificado. ¿Estás sufriendo? Sí. ¿La estás pasando mal en este momento? Seguramente. Pero yo te invito a que voltees a ver a Jesús que está contigo. Y lejos de querer sus bendiciones, como este ladrón, escoge la mejor parte. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Yo no sé, muy probablemente no, ¿verdad? Pero este ladrón, estando allí, sufriendo, comienza a decir: si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. ¿Estoy a punto de morir? Sí. Pero lo que anhelo es tu presencia, Jesús. Lo que anhelo es a ti, Jesús. Porque si te tengo a ti, si tú estás conmigo y yo estoy contigo, no hay nada, absolutamente nada más que pueda desear. Ni siquiera bajar de esta cruz, ni siquiera un coche nuevo, ni siquiera cualquier otra cosa que pudiera considerar bueno para mi vida. Lo que anhelo en mi vida, lo que anhelo con mi corazón es a ti, Jesús. Qué fe tan grande la de este ladrón. Dime, ¿cuántas cosas buenas hizo este ladrón en su vida? Pocas. La mayor parte de su vida se la gastó viviendo como él quiso. Dice el apóstol Pablo: muertos en delitos y pecados. Como él, tú y yo hemos pasado la vida pecando. Hemos pasado la vida desobedeciendo a Dios, usando a Dios para que nos bendiga, siendo gente interesada no en el amor de Dios, sino en lo que Dios me pueda dar. Y sin embargo, este ladrón tuvo la oportunidad de arrepentirse. Este ladrón tuvo la oportunidad de cambiar su pensamiento. Hay algo interesante. Este ladrón reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Qué estaba escrito por encima de la cabeza de Jesús? Había un letrero que mencionaba la causa por la que estaba muriendo. Para los romanos era son de burla. Este es el rey de los judíos. Qué cosa tan más contradictoria. El rey de los judíos allí en una cruz era una burla para ellos. Pero nuevamente este ladrón ve ese letrero y lo ve de una manera distinta y dice: sí, efectivamente, este que está aquí es el rey. Este que está aquí es el Mesías y tiene el poder para contestar mi oración. Así es que Jesús, como tú eres el rey, yo te pido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes? Tú y yo tendríamos que leer más la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios es poderosa. Dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Muchas veces estamos atados, estamos padeciendo y sufriendo porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. No hemos creído la palabra escrita, lo que dice de ti, lo que dice de mí. Este ladrón se encontró con Jesús en los últimos instantes de su vida, pero encontró lo más relevante para él. Es a Jesús, y la palabra escrita es importante, y la palabra de Dios es verdad. Esto no quiere decir que tú tengas que dejar pasar la vida y esperar hasta el último momento de tu vida para arrepentirte y encontrarte con Jesús. No seas como Barrabás, no seas como el otro ladrón, el primero del que estábamos hablando, que solamente se quieren servir de él. Aprovecha el tiempo. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje y este ladrón en especial? No hay nada bueno que tú puedas hacer para merecer el favor de Dios. Nada. Dios te ama tal y como eres. Así es que es una invitación para acercarnos al Padre. Observa dos elementos importantes en la actitud de este ladrón: arrepentimiento y fe. Se arrepintió de su maldad, se arrepintió de lo que él había hecho, reconoció que Dios es más importante que él, reconoció y temió a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y segundo, tuvo fe en el Señor Jesucristo. Creyó que Él es Dios, que Él es Rey y que Él tenía el poder para salvarlo, aún estando allí en esa situación. Así es que ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús va más allá de la petición de este ladrón. Este ladrón le pidió un recuerdo: acuérdate de mí. Y Jesús le otorga una posesión. Verso 43 dice: Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Este ladrón que pasó y gastó toda su vida en sus pecados, en sus delitos, en su maldad, en un instante, sin haber hecho nada bueno, reconoce que él ha pecado y que Jesús es su Salvador. Y entonces Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pide Dios de ti y de mí? ¿Qué es lo fundamental, la esencia? Que tú le ames a Dios, que tú creas y confíes en Él. Él no pide nada, ninguna otra cosa más que tu amor, que tu fe y tu confianza en Él, porque de eso se derivarán todas las demás cosas. Cuando tú le entregas a Jesús tu vida, como este ladrón lo hizo, se la confió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le está ofreciendo su vida y le dice: ahí está, Dios, confío en ti, cuando vengas, acuérdate. Y Jesús le dice: te aseguro, dile al que está a tu lado, te aseguro. Pero díselo fuerte: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras reconfortantes. Este está muriendo, Jesús está también allí padeciendo, y entonces le asegura y le dice: ¿cuándo? Hoy estarás conmigo. No en un futuro distante, no cuando merezcas la salvación, no cuando hagas algo suficiente para que yo te perdone. ¿Cuándo? Hoy. Porque los dos elementos necesarios para la salvación los has cubierto ya: arrepentimiento y fe. Hoy mismo.
Jesús, con el poder que tenía, puede asegurarle a esta persona que estará con él. Le da la certeza: hoy estarás. Le está afirmando que nada ni nadie le podrá robar esta bendición. Nada podía hacer ya este ladrón. Solamente arrepentimiento y fe, la esencia del evangelio. Y Jesús le dice: puedes estar seguro que estarás conmigo. Este es lo máximo, ¿verdad? Podríamos estar en el cielo, pero sin Dios, mira de qué sirve. Estar en el lugar con, como dice la escritura, que la ciudad de Dios tiene calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Ah, qué rico que estuviéramos ahí. Y Dios, que mi casa por lo mientras pudiera estar así, ¿verdad? ¿De qué sirve si Dios no está allí? Lo que queremos, lo que anhelamos tú y yo es a Dios. Lo que mi alma desea es a Dios por encima de todas las cosas. Porque sé que Dios es bueno, porque sé que Dios es justo, porque sé que Dios es misericordioso. Él quiere cosas buenas para mí. ¿Tú crees que quiera cosas buenas para ti? ¿Crees que le puedes confiar tu vida y decir: Dios, lo que yo quiero es a ti? ¿Sí? ¿Podrías decirle: Dios, si te tengo a ti, lo tengo todo? ¿Eres capaz de eso? Porque a mi mente vienen algunos pensamientos: y si me deja como Adán en otoño, ¿verdad? Decía mi amigo, ni hoja de parra para taparse. Y si me dice que me quiere muerto de hambre y me quiere quitar a mi esposa. Bueno, algunos quizás estén diciendo: ay, Señor, hazme la buena, ¿verdad? Y si Dios, bueno, que no confías en Dios, que quiere cosas buenas para ti. Llegamos a tener un pensamiento que Dios solamente quiere nuestro mal, que nos quiere limitados. Como este ladrón, yo te invito a orar y decir: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Porque cuando te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Este ladrón jamás había orado en su vida. Según sus propias palabras, merecía la muerte. Sin embargo, gracias a su arrepentimiento y fe, fue oído en ese momento y fue salvo justo en las últimas horas de existencia. Y esto nos da a todos nosotros palabras de esperanza. Porque por más pecador que yo sea, sé que si me arrepiento y confío en Jesús, no solo obtendré el perdón completo de todos mis pecados, sino que también estaré con Él eternamente. Amén. Dale un aplauso a nuestro Rey. Dile a tu alma: si tengo a Dios, lo tengo todo. Es lo más precioso que podemos tener y aspirar. Este ladrón pudo haber pedido: líbrame de la cruz. Y como había reconocido a Jesús como Rey, yo no sé si Dios le hubiera dado y concedido lo que pedía. Pero él se fue por todo, ¿verdad? Se la jugó todas. Puso todas sus canicas y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podemos concluir
de todo este pasaje. Si Jesús está conmigo siempre, hay varias cosas que yo debería de hacer. Y la primera es reconocer que Él es Rey. Di conmigo, reconozco que Jesús es Rey. Cuando tú y yo reconocemos que Él es Rey, estamos diciendo: tú eres superior a mí, tú eres más importante que yo, tu voluntad es primero y después la mía. ¿Sabes? Yo no me quiero servir de ti, oh Dios. Herodes, Barrabás, uno de los ladrones, solamente querían servirse de Dios. Nosotros lo que anhelamos es a Dios. Quienes se encuentran con Jesús y no lo ven como el Rey y Señor, no se benefician del poder tremendo de nuestro Señor. Así es que tú y yo reconozcamos que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Dáselo a Jesús y dile: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Segundo, si Jesús está conmigo, confía plenamente en Él como tu Salvador. Y esta confianza se trata de descansar en Él. No importa cuán difícil sea la situación en la que esté, Señor, te confío mi vida, creo que tú eres mi Salvador y de alguna manera me harás salir de esta situación airoso, victorioso. Dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la Escritura que tú eres más que vencedor en aquel que dio su vida por ti y por mí. No hay nada que te pueda detener. Este ladrón encontró a Jesús en el último suspiro de su vida, pero tú tienes una vida por delante. 20, 40, 60, 70 años por delante, con Cristo Jesús intercediendo por ti. Dime, ¿de qué no podrá librarte el Señor? ¿Cuántas victorias no te dará el Señor? Pídele y te dará por herencia las naciones, dice su palabra. Así es que dile al Señor: confío en ti, pongo mi fe en ti. Díselo: confío en ti, pongo mi fe en ti. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te recuerdas de ese pasaje en el que Jesús lo aprieta una multitud y hay una mujer que está enferma? Mucha gente está a su lado, mucha gente lo está tocando y no pasa absolutamente nada. Pero cuando esta mujer con fe llega y toca el borde de su manto, ni siquiera pone su mano sobre el cuerpo de Jesús, toca el manto de Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es completamente sanada. Dios no responde a la necesidad, Dios responde a la fe, al reconocimiento. Este ladrón puso la fe en Jesús y recibió respuesta. Esta mujer enferma tocó a Jesús y recibió respuesta de Dios. Puedes estar cerca del Salvador y aún así perderte. Uno de los ladrones estuvo allí junto a él, a la misma distancia, pero se burló, no confió y finalmente murió y fue condenado. ¿Qué necesitamos? Fe en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado: cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él. Tercer cosa, si Jesús está con nosotros, deberíamos de arrepentirnos de nuestra maldad. Tú y yo deberíamos de confesar que somos pecadores y que muchas de las cosas que hacemos están manchadas por el pecado. Y entonces venir delante de Él y decirle: confío que tú eres mi Salvador, que cargaste con toda mi maldad en esa cruz y que ahora me limpias de toda mi maldad.
¿Crees que Dios puede limpiarte de toda tu maldad? Amén. Y por último, si Jesús está allí, como este ladrón, dile: acuérdate de mí. Yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres bueno, acuérdate de mí. Yo sé que eres rey. No te pido solamente que me libres de mis problemas, te pido que estés conmigo y te acuerdes de mí. Intercede por mí, porque si tú intercedes por mí, estos problemas pasarán. Me darás la fortaleza, la sabiduría, el poder para vencer todos y cada uno de ellos. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Acuérdate de mí. Imitémosle. ¿Puedes reconocer que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Puedes reconocer que Jesús es Dios? Así es que Jesús es bueno. Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Él tiene toda la autoridad. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo: toda autoridad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Esto es, en todas partes. Yo tengo la autoridad, tengo el poder. Así es que, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Creer en Él y venir a Él. Yo te pido que cierres tus ojos un momento y le digas: Señor, yo te anhelo a ti, yo te quiero a ti. Es de ti que tiene hambre mi alma. Es de ti que tengo sed, oh Dios. Sí, necesito muchas cosas y quisiera que me ayudaras en muchas situaciones de mi vida, pero sobre todas ellas te anhelo a ti. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Tengo una buena noticia para ti en esta mañana. Yo no sé si tú estás seguro de dónde pasarás la eternidad. Hay mucha gente que no está segura. Jesús le dio esa certeza a este ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo. Y Jesús quiere que tú tengas la misma certeza. Y lo que Él pide de ti es lo mismo que pidió de este ladrón: arrepentimiento y fe. ¿Puedes reconocer que has pecado y que no hay nada que puedas hacer para merecer el perdón de Dios? ¿Y crees que Jesús cargó con toda tu maldad y que Él es tu Salvador y tiene el poder para llevarte a su presencia? Si es así, yo te pido que hagas esta oración conmigo y la hagas en voz alta. Y le pido a la iglesia que repita conmigo: Padre, reconozco que he pecado y no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Confieso que creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y te pido que te acuerdes de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.